Bienvenidos a esta nueva clase de química, nuestro segundo encuentro. En esta oportunidad vamos a conocer los cambios químicos y físicos de la clase anterior, relacionándolos con todo lo que compartieron, y vamos a ver qué pasó con el huevo, ¿sí? Con la experiencia del huevo. Recuerdan que en la clase pasada nosotros habíamos empezado a ver en dónde podíamos encontrar a la química, y entre todos los ejemplos y situaciones que ustedes compartían en sus narraciones de cómo avanza su día en el día a día, empezamos a ver y analizar algunos aspectos donde está inmiscuida la química. También cómo nosotros lo percibimos, ¿sí? Esos cambios que ocurren en nuestro entorno y tienen que ver con la química. Siempre vamos a usar los sentidos para poder identificar un cambio que tiene que ver con la química. Por ejemplo, cuando cocinamos, ¿sí? O hacemos milanesas, siempre el olor característico, muy particular a la fritura y a la milanesa con el ajo y el pan rallado, nos hace saber que lo que estamos cocinando, o la persona que está cocinando, son milanesas y no asado, o no es un guiso, ¿sí? Podemos hacer esas distinciones. También habían algunas narraciones que ustedes compartían, que me decían cuando el piso estaba sucio y lo baldeaban, ¿sí? Después de limpiarlo y baldearlo se sentía el rico olor del desodorante que habían utilizado, o cuando ustedes enjuagan la ropa, van y la lavan a la ropa, sale húmeda y con un olor rico, ¿sí? A lo que es el jabón o al enjuague. También muchos hablaban ustedes de sus mascotas, ¿sí? Cuando se sentía su olor feo de porque estaban sucias, entonces era momento de bañarlas. Luego de bañarlas con shampoo, ¿sí? Se sentía que, bueno, que la mascota ya olía rico. Todos esos tienen que ver con los cambios que ocurren en nuestro entorno y está presente la química. También hablábamos de que apenas abríamos nuestros ojos, la química se encontraba presente ahí. Vamos a arrancar con la distinción de qué es un cambio físico. Los cambios físicos vamos a verlos que ocurren permanentemente en nuestro entorno y tienen que ver con aquellos que modifican la apariencia del objeto, pero no así su estructura interna de los compuestos. Es decir, los compuestos siguen siendo los mismos. Les doy un ejemplo. Cuando partimos una hoja o la rompemos, ¿sí? A pesar de que la hoja está dividida en dos partes, sigue siendo papel, sigue siendo el mismo material, el mismo compuesto. Cuando a veces lavamos los platos y se nos resbala un plato o un vaso y se rompe, si bien atravesó un cambio el plato, o en este caso el vaso, y ahí tiene una copa en la imagen, los restos de esos pedacitos que vamos a encontrar siguen siendo vidrio. Si bien ya dejó de tener la forma de vaso o plato el objeto que se rompió, pero sigue conteniendo los mismos elementos. También vamos a encontrar cambios físicos en los estados de agregación de la materia. Acá les muestro, en el caso hay 4 estados de agregación de la materia, y tenemos estado de agregación sólido, líquido, gaseoso y plasma. El sólido siempre lo representamos con los cubitos de hielo, el líquido el agua misma, gaseoso cuando hervimos el agua de la pava, que era para el mate. En el caso del plasma ocurre también, se lo observa mucho en el universo, pero para que ustedes tengan una idea de cómo ocurre, no sé si ustedes habrán visto las películas de terror, ¿sí? O en el caso de que sacan fotos y aparecen manchas blancas, o como algo que está cercano a la persona y le dicen, bueno, esa es una entidad fantasmal y se ve toda una mancha blanca detrás tuyo, es porque hay un espíritu. Desde la química nosotros eso le denominamos la evidencia que está el plasma, que es un cuarto estado de agregación de la materia. Algo para que tengan siempre en cuenta. Los estados de agregación, ¿sí? Sólido, líquido, gaseoso, plasma, son cambios de estado de la materia y son cambios físicos, no son químicos. Por lo general, siempre a estos cambios de estado de la materia
lo sabemos relacionar con el agua. Siempre todo el ejemplo es agua. Quiero que quede algo claro. Todos los elementos químicos, es decir, que se encuentran en la tabla periódica, atraviesan estos 4 distintos estados. Ejemplo, el oro lo conseguimos en estado sólido estando de forma natural, pero si lo fundimos en altas temperaturas podemos obtener oro líquido. Si superamos esas altas temperaturas en las cuales se encuentra en estado líquido, podemos obtener oro gaseoso, ¿sí? Entonces, el metal pasa lo mismo con el hierro, con el magnesio, con todos los elementos de la tabla periódica, para que tengan eso en cuenta y que quede claro. Acá yo les muestro un ejemplo de cuando ocurren esos pasajes, esos cambios físicos, ¿sí?, en las sustancias. Van a ver que a veces suelen sacar las cubeteras con los hielos, los cubitos de hielo, y desprenden un humito, ¿sí? Están tan fríos dentro del congelador de la heladera, de la cubetera de hielo, que desprende un humo. Ese humo es el estado sólido a gas que tiene el agua, ¿sí? Puede ocurrir al revés, que en el estado gaseoso se cristalice y se vuelva sólido. Por ejemplo, cuando ocurre la escarcha, cuando empiecen ahora a bajar las temperaturas en invierno, van a ver que el ambiente está tan frío, el gas, ¿sí?, el oxígeno que hay en el aire, y que pueden llegar a cristalizarse de tal manera, porque es tanto lo rápido que baja la temperatura del ambiente, que se cristaliza. Luego, los más comunes por ahí suelen ser cuando el líquido pasa sólido, que es el agua, cuando la solidificamos al convertirlo en hielo, o al revés, dejamos que el hielo se derrita, ¿sí?, y se convierta en líquido. En el caso de líquido a gaseoso lo vamos a encontrar cuando colocamos el agua en la pava y esta ebulle, ¿sí? Entonces decimos que se nos hirvió el agua para el mate. Y al revés, puede ocurrir que los gases, ¿sí?, se licúen para estar en estado líquido. Les doy un ejemplo sobre eso. Los encendedores, cuando ustedes los puedan ver, tienen el interior gas butano, ¿sí? Entonces, si es un gas, ustedes van a ver el interior del encendedor que está en estado líquido. Ahora, cuando corren la piedra, ignición y sale la llama, se vuelve en estado gaseoso, ¿sí? Entonces, eso es para que lo tengan en cuenta. En el caso de los hospitales, los tubos de oxígeno que colocan a las mascarillas cuando las personas necesitan de oxígeno, también se encuentran en estado líquido. Por eso a veces cuando le coloquen la mascarilla, a veces van a sentir como que saltan gotitas de agua, y justamente es porque el oxígeno está guardado en el tubo en estado líquido. Bien, vamos a continuar. Cuando hablamos de cambios químicos, son aquellas transformaciones que va a atravesar la materia o las sustancias. ¿Cómo lo va a hacer? Va a cambiar tanto el aspecto, ¿sí?, color, olor va a cambiar, ¿sí?, su forma, su aspecto, su coloración, y vamos a obtener nuevos compuestos. Un ejemplo típico de una transformación química o de un cambio químico es cuando nosotros cocinamos, ¿sí? En el momento de hervir los fideos, que en un inicio están duros, ¿sí?, los fideos secos, cuando lo colocamos en una olla de agua donde está caliente, sí, que la fuente de calor que le brinda es la hornalla, empiezan a ablandarse. ¿Por qué? Porque el agua empieza a hacer efecto sobre los fideos. Entonces, luego los fideos se tornan en comestibles. Más allá de que le podemos agregar sal, aceite, una salsa o acompañarlo con un bife, ¿sí?, ya ese fideo ha sido transformado químicamente. Si yo querría volver a obtener el fideo seco, no puedo hacerlo. Les doy otro ejemplo. Cuando cocinamos un huevo, ¿sí?, la clara por lo general está de color transparente. Ahora, cuando lo colocamos en el sartén, la clara se vuelve de un color blanco. Entonces,
Desde este lugar yo no puedo volver a obtener la clara del color transparente, ¿sí? Porque ya se coccionó y se menciona esto como se desnaturalizó la proteína de la clara de huevo. Tiene un nombre que se llama ovoalbúmina, ¿sí? Entonces, cuando se desnaturaliza esta proteína por el efecto del calor, no puedo volver a recuperarla. Entonces, ahí ocurre un cambio químico. Sucede lo mismo cuando dejamos comida o alguna fruta, alguna verdura en la heladera y pasa el tiempo y empieza un proceso de fermentación o descomposición y a veces encontramos como manchas de color verde o una pelucita blanca que tiene que ver con los hongos que hay en la heladera, ¿sí? En ese caso también está ocurriendo ahí una transformación química. En este momento ustedes están teniendo reacciones químicas para escuchar esta clase, estar enfocados y están haciendo un proceso de escucha y atención y enfoque, y eso también tiene que ver con una reacción química. Las neuronas son células de tu cerebro que entre ellas se comunican y están dando información para que sigas sumando conocimientos. Bien, vamos a volver con el tema del uso de la tabla periódica para que se amiguen, para que la conozcan, para que la vamos profundizando a la tabla periódica y vamos a ver las partes que tiene la tabla periódica. Una vez que ya conocimos cómo se clasifican los elementos químicos de la tabla periódica, a continuación vamos a ver qué es lo que vamos a estar utilizando, qué información de los elementos vamos a estar trabajando este año. Cada elemento químico tiene un nombre, en este caso elegí el elemento hierro, tiene un nombre que se representa a través, este nombre, de un símbolo químico que es Fe. Con respecto a el símbolo químico, en este caso su nombre está representado en latín de ferrum, ¿sí? Por eso me dirán el símbolo químico por ahí no se relaciona con el nombre, pero sí lo hace. Con respecto al número atómico, vamos a estar viendo las partes de un átomo, en este caso de hierro, vamos a ver que tienen 26 electrones en su átomo. Y como todo elemento químico, si esto es un átomo del elemento químico de hierro, todo elemento químico posee un peso, ¿sí? Ese peso en gramos va a ser la masa atómica, que se representa como si, esto se lea de la siguiente manera, 55,8 gramos, ¿sí? Redondeado sería 56 gramos. Ese 55,8 está representado en expresión yankee, ¿sí? Nosotros a este número lo representamos con una coma.